Hay una pregunta que duele más que muchas respuestas, porque no busca acusar al otro, sino obligarnos a mirarnos a nosotros mismos. No es ¿por qué no me elige?, sino si él no me elige, ¿por qué sigo eligiéndolo yo? Esa pregunta tiene una potencia brutal porque rompe una ilusión muy cómoda, la idea de que estamos esperando algo que el otro todavía no pudo darnos. En realidad, muchas veces lo que hacemos no es esperar, es insistir. Y la diferencia entre esperar e insistir es el lugar donde ponemos nuestra dignidad. Cuando alguien no te elige, no siempre lo hace de manera explícita, no suele decir no quiero estar con vos. A veces lo hace con silencios, con ausencias, con medias promesas, con vínculos que nunca terminan de empezar, con mensajes tibios, con después vemos, con no estoy listo, con te quiero pero no puedo. Y vos, mientras tanto, seguís ahí, disponible, comprensiva, paciente, esperanzada, traduciendo cada migaja como si fuera una prueba de amor. Y entonces aparece esta trampa psicológica tan común. Empezás a creer que si te quedás lo suficiente, si amás lo suficiente, si entendés lo suficiente, si cedés lo suficiente, en algún momento él va a darse vuelta y decir era ella. Pero esa escena casi nunca llega. Y no llega no porque vos no seas suficiente, sino porque nadie elige desde la deuda. Cuando alguien siente que te tiene asegurada, no siente urgencia de elegirse con vos. Y acá aparece algo todavía más doloroso. Muchas veces no seguís ahí por él, seguís ahí por lo que él representa para vos, por la historia que armaste en tu cabeza, por la fantasía de que si esto se da va a validar todo lo que soportaste, porque hay vínculos que no se sostienen por lo que son, sino por lo que prometen. Y uno se vuelve adicto a la promesa, a ese casi, a ese todavía no, pero tal vez. Y mientras tanto, tu vida queda en pausa, como si estuvieras esperando que alguien decida si mereces ser elegida. Y ahí aparece una herida muy antigua, la herida de no haber sido elegida antes. Porque la mayoría de las personas que se quedan en lugares donde no son prioridad, no están viviendo una historia nueva. Están repitiendo una vieja escena, la escena de tener que ganarse el amor, de tener que adaptarse, de tener que ser más, hacer más, aguantar más para que alguien no se vaya. No se trata de él, se trata de lo que se activa en vos cuando él no te elige. Se activa una parte tuya que dice, si me voy pierdo, como si irte fuera a fracasar, como si tu valor estuviera atado a que él finalmente te mire. Y ahí es donde la pregunta cambia de forma. Ya no es porque no me elige, es qué parte mía necesita que alguien que no me elige me valide. Porque cuando alguien te elige de verdad no te mantiene en suspenso, no te tiene a prueba, no te da amor intermitente, no te hace competir con su indecisión. Cuando alguien te elige, se nota. Y cuando no se nota, es porque no está pasando. Pero muchas veces preferimos una relación ambigua a una soledad clara. Porque la ambigüedad todavía alimenta esperanza. Y la esperanza, cuando viene de una herida, se vuelve adicción. Seguir eligiendo a quien no te elige es una forma de seguir intentando reparar una historia vieja. No es amor, es insistencia emocional. Es querer demostrarle a alguien, y sobre todo a vos misma, que esta vez sí vas a ser suficiente. Y lo más cruel de esto es que mientras más invertís, más difícil se vuelve soltar. Porque ya no soltás solo a una persona, soltás el tiempo, la ilusión, el proyecto imaginario, la versión de vos que creía que al final iba a ser elegida. Pero el amor no es una carrera de resistencia, no gana el que más aguanta, gana el que es visto. Y si él no te elige, la pregunta no es por él, la pregunta es por vos. ¿Por qué seguís sentándote en una mesa donde no te sirven? Porque elegir a alguien que no te elige es una manera muy sofisticada de no elegirte a vos. Hay algo que casi nunca se dice con claridad porque duele demasiado. Cuando alguien no te elige no es porque no vea tu valor, es porque no lo necesita.
Y esa diferencia es devastadora para quien está esperando ser reconocida. Porque uno puede soportar que no lo vean, pero cuesta mucho aceptar que sí lo ven y aún así no lo eligen. Eso quiebra una ilusión central, la de que el amor es cuestión de mérito. Nos enseñaron que si sos buena, si sos leal, si sos comprensiva, si estás cuando el otro te necesita, entonces el amor va a llegar como una recompensa. Pero el deseo no funciona como un sistema de puntos. Nadie ama porque el otro se portó bien, se ama porque algo del otro toca una fibra profunda, porque despierta una resonancia emocional, porque hay una disponibilidad real. Y ahí aparece una trampa peligrosa, empezar a competir contra la ausencia del otro. Tratar de ser tan paciente, tan amorosa, tan presente, que su falta de elección quede en evidencia. Como si dijeras, sin decirlo, mirá todo lo que hago por vos, ¿cómo no me vas a elegir? Pero el deseo no responde a la presión moral. Y cuando intentamos forzarlo, lo único que logramos es perder dignidad. Muchas personas se quedan en estos vínculos porque confunden amor con inversión. Como ya diste tanto, irte se siente como perderlo todo. Es el mismo mecanismo psicológico que hace que alguien siga apostando en una mesa que siempre pierde. Ya invertí demasiado como para irme ahora, pero lo que no se ve es que quedarse también es una pérdida, solo que lenta y silenciosa. Y esa pérdida no es solo del vínculo, es una pérdida de vos, de tu autoestima, de tu capacidad de sentirte deseable, de tu percepción de merecimiento. Porque cada vez que aceptás menos de lo que necesitas, le estás enseñando a tu psiquismo que eso es lo que vales. Hay algo profundamente infantil en seguir eligiendo a quien no te elige. No en el sentido peyorativo, sino en el sentido psíquico. Es el niño que sigue esperando que el adulto por fin lo mire, que por fin lo vea, que por fin lo prefiera. Y muchas veces, sin darnos cuenta, ponemos a la pareja en el lugar de ese adulto, le pedimos que nos sane una herida que no se originó ahí. Por eso duele tanto soltar. No es solo soltar a un hombre, es soltar la fantasía de que esta vez sí vas a ser elegida. Es aceptar que quizás ese viejo guión no se va a reescribir con él como protagonista. Y cuando una persona no te elige, muchas veces no es porque no quiera a nadie, sino porque no puede estar disponible. Puede estar herido, confundido, atrapado en sus propias historias, o simplemente no querer lo mismo que vos. Pero ninguna de esas razones transforma su no elección en una invitación a que vos te quedes esperando, porque el amor no se negocia, o está o no está. Sin embargo, cuando la herida de abandono es fuerte, cualquier presencia mínima se vive como una promesa enorme. Un mensaje, una llamada, una noche juntos se vuelven pruebas de que algo hay. Y ese algo se convierte en una adicción emocional, porque te calma por un rato, te da la ilusión de que no estás sola, pero después vuelve la misma pregunta más dolorosa: ¿y ahora qué somos? ¿Dónde estoy parada? Y es ahí donde la dignidad empieza a erosionarse, porque empezás a vivir pendiente de señales, interpretando gestos, esperando que algo cambie, y tu vida queda suspendida alrededor de alguien que no termina de llegar. Elegir a quien no te elige es, en el fondo, una manera de evitar una pérdida más profunda, la pérdida de una ilusión. Pero mientras la ilusión se sostiene, vos te vas achicando. Y el amor nunca debería hacerte más chica, debería expandirte. Cuando alguien no te elige, lo que se rompe no es solo una expectativa romántica, se rompe una narrativa interna. Se rompe la historia que te estabas contando sobre quién eras para esa persona, sobre lo que representabas, sobre el lugar que ocupabas en su mundo. Y ese golpe no va directo al corazón, va directo a la identidad. Porque no duele solo que él no te elija, duele lo que eso parece decir sobre vos. Por eso muchas personas no sueltan, no porque no vean la realidad, sino porque no soportan lo que la realidad implica. Soltar no es solo perder a alguien, es tener que reescribir la historia. Es admitir que esa película que te pasaste 1000 veces en la cabeza no va a ocurrir. Que ese algún día no llega,
y eso activa un duelo que no siempre estamos listas para atravesar. Entonces aparece una estrategia psíquica muy común: reinterpretar el rechazo. Decir, no es que no me quiera, es que tiene miedo. No es que no me elija, es que está confundido. No es que no quiera algo serio, es que viene herido. Y quizás algo de eso sea cierto. Pero lo que también es cierto es que mientras tanto no te está eligiendo, y el dolor no se calma con explicaciones, se calma con actos. El problema es que muchas veces preferimos una explicación que nos deje en la puerta a una verdad que nos obligue a irnos. Porque si él no me elige porque está herido, todavía hay esperanza. Si no me elige porque no quiere, la historia se termina. Y terminar una historia duele más que sostener una mentira. En estos vínculos hay algo muy perverso. Se vuelven adictivos, porque alternan momentos de cercanía con largos periodos de distancia. Y ese patrón genera un enganche químico en el cerebro muy parecido al de una adicción. Cuando él aparece, el alivio es enorme. Cuando desaparece, la angustia es devastadora. Y vos empezás a vivir emocionalmente regulada por sus idas y vueltas. Eso no es amor, es dependencia emocional. Y la dependencia no se siente como esclavitud, se siente como necesidad. Como no puedo sin él, como si me voy me rompo, como si esto no funciona no sé quién soy. Y eso es lo que más asusta, no perderlo a él, sino perderte a vos misma sin esa historia. Por eso muchas personas se quedan donde no son elegidas, porque al menos ahí saben quiénes son: la que espera, la que aguanta, la que ama más. Salir de ahí implica enfrentarse a una identidad vacía por un tiempo. Implica preguntarte, ¿quién soy si no estoy esperando que alguien me elija? Y ese vacío da miedo, mucho miedo, porque ahí ya no hay promesas, no hay mensajes que te levanten el ánimo, no hay migajas que te hagan sentir especial por un rato. Ahí estás vos con vos. Pero también ahí empieza algo nuevo, porque cuando dejás de elegir a quien no te elige por primera vez, abrís la posibilidad de ser elegida de verdad, no por insistencia, no por sacrificio, no por aguante, sino porque alguien te quiere ahí. Y eso cambia todo. Aceptar que alguien no te elige no es un acto racional, es un derrumbe interno, porque no se cae solo una persona, se cae la imagen que construiste de vos dentro de ese vínculo. Se cae la ilusión de que había algo especial, único, irreemplazable, y cuando esa ilusión se rompe, lo que aparece es una pregunta muy cruda: si no me eligió, ¿qué lugar tenía yo realmente? Por eso tanta gente prefiere seguir esperando, porque mientras espera, todavía puede creer que fue importante, que fue distinta, que fue la mujer que casi fue elegida. El casi es un refugio psicológico. Duele, pero no humilla tanto como el no. Y sin embargo, la herida más profunda no la produce el otro cuando no te elige, sino vos cuando seguís quedándote, porque ahí te obligás a ocupar un lugar que te achica, un lugar donde tenés que adaptarte, callarte, entender de más, pedir de menos, un lugar donde tus necesidades se vuelven exageradas y tus límites parecen un problema. Y eso va erosionando algo esencial, la percepción de tu propio valor. Ya no te preguntás si eso que vivís es lo que querés, te preguntás cómo hacer para no perderlo. Y ahí el centro de tu vida deja de ser vos. En estos vínculos suele aparecer una lógica muy silenciosa. Si logro que me elija, todo el dolor va a haber valido la pena. Como si el premio final justificara todo lo que soportaste antes. Pero esa es una trampa, porque nadie que te hace pasar por el abandono para luego elegirte puede ofrecerte un amor sano. Te ofrece una reparación, no una relación. Y las reparaciones siempre son frágiles, porque están hechas para tapar una herida, no para construir algo nuevo. Muchas veces seguimos eligiendo a quien no nos elige porque necesitamos que alguien confirme que somos dignos de amor, como si la elección del otro fuera la prueba definitiva de que valemos. Pero el deseo del otro no es un examen que se aprueba, no habla de tu valor,
habla de su disponibilidad. Y confundir esas dos cosas es lo que hace que tanta gente se quede atrapada en relaciones donde no es vista, pero sí utilizada emocionalmente, ¿no? Porque alguien que no te elige muchas veces sí te usa tu presencia, tu escucha, tu cariño, tu cuerpo, tu energía, pero no te da un lugar. Y vos aceptás porque eso es mejor que nada. ¿O eso crees? Hasta que un día te das cuenta de que ese algo te costó demasiado y ahí aparece una verdad que duele. No hay nada más solitario que estar con alguien que no te elige. Porque no estás sola, pero tampoco acompañada. Estás en una especie de limbo afectivo donde todo es incierto, donde nunca sabes si sos importante o solo conveniente. Y ese lugar es devastador para la autoestima. Salir de ahí no es fácil, porque no solo soltás a una persona, soltás una identidad, soltás una historia que te daba sentido, soltás la esperanza de que esta vez alguien iba a quedarse, pero también recuperás algo que habías perdido, la posibilidad de elegirte a vos sin pedir permiso. Cuando una persona empieza a preguntarse por qué sigue eligiendo a alguien que no la elige, ya algo se movió adentro, porque esa pregunta no nace del enojo, nace del cansancio de esperar, de justificar, de adaptarse, de sentir que siempre está un paso atrás, y ese cansancio es una forma de lucidez, es la parte sana de vos que empieza a decir, esto no me hace bien. Pero dejar de elegir a quien no te elige no es simplemente cortar una relación, es enfrentarte a un vacío, porque durante mucho tiempo tu energía emocional estuvo puesta ahí, en esperar un mensaje, en pensar qué estar haciendo, en interpretar silencios, en sostener ilusiones. Cuando eso se corta, lo que aparece es un hueco. Y muchas personas prefieren seguir sufriendo a enfrentarse a ese hueco, porque al menos el sufrimiento es conocido. El vacío, en cambio, es incierto, y la mente odia la incertidumbre. Por eso se agarra incluso de relaciones que duelen, porque duelen pero son familiares. Además, hay algo más. Cuando elegís a alguien que no te elige, muchas veces sentís que estás siendo especial, que estás amando más, esperando más, aguantando más, y eso te da una identidad la identidad de la que ama de verdad, de la que no abandona, de la que no se rinde. Pero amar no es sacrificarse hasta desaparecer, eso es otra cosa. Y suele tener más que ver con miedo que con amor. Miedo a estar sola, miedo a que nadie más llegue, miedo a que si soltás descubrás que te quedaste sin nada. Pero ese miedo no es una profecía, es una herida que aprendió que para no ser abandonada tiene que quedarse incluso cuando ya no es querida. Por eso a veces el vínculo se parece más a una negociación que a un encuentro. Vos das paciencia, comprensión, tiempo, cuerpo, afecto, y él la presencia intermitente. Y vos aceptás porque eso es mejor que cero. Pero mejor para quién, no para tu psiquismo, que vive en alerta permanente. Elegir a quien no te elige es una forma de postergar tu propia vida, de no abrirte a alguien que sí podría estar, porque mientras estás esperando que él cambie, no estás disponible para alguien que ya sabe lo que quiere. Y esto no es un juicio moral, es una observación clínica. La espera ocupa espacio, y el espacio que ocupa la espera es el espacio que podría ocupar el amor real. Por eso soltar duele, pero también libera, porque te devuelve el tiempo, la energía, la posibilidad de volver a desear sin miedo. Y cuando dejas de elegir a quien no te elige, no te quedás sin amor, te quedás sin una ilusión. Y eso, aunque duela, es el principio de algo más verdadero. Hay un momento muy preciso en estos vínculos en el que algo se quiebra. No es cuando él no te elige por primera vez, porque ahí todavía hay excusas, contextos, explicaciones.
El quiebre real aparece cuando te das cuenta de que ya sabías que no te iba a elegir y aún así te quedaste. Ese instante es devastador, porque ya no podés culpar solo al otro. Aparecés vos en la escena, sosteniendo una relación que te estaba dejando vacía. Y ahí suele aparecer la vergüenza. La vergüenza de haber esperado tanto, de haber creído, de haberte expuesto, de haberte quedado cuando ya estaba claro. Y esa vergüenza es muy peligrosa porque en lugar de empujarte a irte, muchas veces te ata más. Porque irte sería reconocer que te equivocaste. Y el psiquismo, para no aceptar ese dolor, prefiere seguir sosteniendo la ficción. Por eso muchas personas no se van cuando el otro no las elige, se van cuando ya no pueden sostener la imagen que tenían de sí mismas dentro de esa historia. Cuando ya no pueden seguir diciéndose esto vale la pena. Cuando el costo interno supera a la esperanza. Elegir a alguien que no te elige no es una falta de amor propio consciente, es una lealtad inconsciente a una herida. Es la repetición de un guión donde siempre sos la que espera, la que entiende, la que se adapta. Y ese guión suele haberse escrito muy temprano en la vida, en relaciones donde el amor no estaba disponible de forma plena. Por eso no alcanza con entenderlo. No alcanza con decir ya sé que no me elige. Porque la herida no se mueve con información, se mueve con experiencia. Y soltar a alguien que no te elige es una de las experiencias más difíciles que existen. Porque te obliga a enfrentarte a la posibilidad de no ser elegida y aún así seguir valiendo. Eso es lo que más miedo da. No la soledad, sino la idea de que si no te eligen, quizá no sea suficiente. Pero esa idea es falsa. El deseo del otro no es una medida de tu valor. Es una medida de su capacidad de vincularse. Cuando alguien no te elige, no te está diciendo quién sos, te está diciendo dónde está él. Pero vos, desde tu herida, lo traducís como un juicio sobre vos y por eso seguís ahí, tratando de demostrar, de convencer, de cambiar, como si el amor fuera una prueba que todavía podés aprobar. Pero el amor no es una prueba, es un encuentro. Y si el otro no está ahí, no hay nada que puedas hacer para forzarlo. Solo podés elegir si te quedás en un lugar donde no sos elegida o si empezás a elegirte a vos, aunque eso duela. Hay algo profundamente desorganizador en dejar de elegir a quien no te elige, te quedás sin un enemigo claro. Porque mientras él no te elige podés culparlo. Podés decir que es inmaduro, que tiene miedo, que no sabe amar, pero cuando decidís irte, el conflicto se vuelve interno. Ya no se trata de él, se trata de vos enfrentándote a tu propia necesidad de ser querida. Y eso es mucho más difícil de mirar, porque ahí aparece la pregunta que duele de verdad. ¿Por qué necesito tanto que alguien me elija aunque no me haga bien? ¿Qué vacío estoy intentando llenar con este vínculo? ¿Qué historia estoy repitiendo? Muchas veces el vínculo con alguien que no te elige funciona como un analgésico emocional. Te calma una angustia más vieja, te hace sentir deseada por momentos, te da la ilusión de que no estás sola, pero no te construye, solo te anestesia. Y como todo anestésico, cuando se va, el dolor vuelve. Por eso la separación no duele solo por la persona que se va, duele porque se despierta la herida que esa persona tapaba. Y esa herida suele tener que ver con abandono, con no haber sido prioridad, con haber tenido que ganarse el amor. Y de pronto, sin el vínculo, todo eso queda al descubierto. Entonces aparece una tentación muy fuerte, volver. No porque el otro haya cambiado, sino porque el dolor es demasiado. Porque extrañás no tanto a la persona, sino la sensación de no estar sola, de tener a alguien a quien esperar, de tener una historia donde todavía podía ser elegida. Y ahí es donde se juega algo muy profundo, la capacidad de tolerar no ser elegida sin perderte,
la capacidad de sostenerte aunque alguien no te quiera como vos querés. Eso es lo que transforma una herida en una cicatriz. Elegirte a vos implica atravesar un tiempo donde no hay promesas, donde no hay mensajes, donde no hay validación externa. Implica bancarte la tristeza, la nostalgia, la duda. Implica llorar una historia que no fue. Pero también implica abrir el espacio para una que sí puede ser, porque mientras estás eligiendo a quien no te elige, estás cerrando la puerta a quien sí podría hacerlo. Estás emocionalmente ocupada, atada a un lugar que no te da hogar. Y soltar no es un acto de orgullo, es un acto de cuidado. Es decir, esto me duele más de lo que me nutre. Y esa es una verdad que no se discute. No se trata de ser fuerte, se trata de ser honesta con lo que te pasa. Y si lo que te pasa es que estás viviendo esperando que alguien te quiera, entonces ahí hay algo que merece ser revisado. Cuando finalmente empezás a soltar a alguien que no te elige, lo primero que aparece no es alivio, aparece el duelo. Y ese duelo no es solo por la persona, es por la versión de vos que creía que iba a ser amada ahí. Es por todos los futuros que imaginaste, por todas las escenas que nunca ocurrieron pero que sentiste reales. Y eso duele como si hubieran pasado de verdad. Por eso tanta gente vuelve. No porque quiera volver a esa persona, sino porque no soporta el duelo. Porque el duelo obliga a aceptar que algo terminó sin haber sido lo que esperabas. Y aceptar eso es una de las experiencias más difíciles que existen, ¿no? Además, cuando dejas de elegir a quien no te elige, muchas veces te quedás sin una narrativa clara. Ya no sos la que espera, la que lucha, la que ama más. Tenés que inventarte de nuevo. Y eso es aterrador. Porque durante mucho tiempo tu identidad estuvo organizada alrededor de ese vínculo. Por eso no alcanza con cortar el contacto. Hay que trabajar internamente la herida que te llevó a quedarte. Porque si no, el patrón se repite. Cambia el nombre, cambia la cara, pero la historia es la misma. Alguien que no está disponible y vos esperando ser elegida. Y esa repetición no es casual. Es un intento inconsciente de resolver algo que quedó pendiente en tu historia. De conseguir, esta vez, el amor que antes no llegó. Pero el problema es que buscas ese amor en personas que no pueden darlo. Porque algo en vos reconoce esa falta como familiar, como conocida. Y lo conocido, aunque duela, resulta más seguro que lo nuevo. Por eso elegirte no es solo dejar a alguien, es dejar una lógica, una manera de amar que te deja siempre en el borde. Y cuando empezás a salir de ahí aparece una soledad distinta, no la soledad del abandono, sino la soledad del encuentro con vos, esa soledad donde ya no estás pendiente de nadie, donde no esperás mensajes, donde no traducís silencios. Y al principio esa soledad pesa, pero también es una soledad fértil, porque ahí empieza a crecer algo que no depende de que otro te elija, empieza a crecer tu propia capacidad de elegir. Hay un instante muy particular en el proceso de soltar a quien no te elige, un instante silencioso en el que ya no estás peleando por el vínculo, pero tampoco estás del todo afuera. Es un territorio ambiguo, frágil, donde lo que se empieza a romper no es la relación sino la ilusión. Y cuando la ilusión cae, lo que queda es una tristeza limpia, sin dramatismo, pero muy honda. Es la tristeza de comprender que estuviste amando sola durante mucho tiempo. Porque eso es, en el fondo, elegir a quien no te elige. Amar sola. Sostener un lazo que el otro no sostiene. Invertir emoción, tiempo y energía en alguien que no está construyendo con vos. Y esa simetría desgasta no solo porque no recibís lo que das, sino porque te obliga a vivir siempre en una posición de inferioridad emocional. Siempre esperando. Siempre preguntándote qué hiciste mal. Cuando una persona no te elige, no es que no te quiere nada, es que no te quiere lo suficiente como para hacerse cargo. Y eso es lo que más cuesta aceptar.
porque nos gusta pensar en blanco y negro. O me quiere o no me quiere, pero hay muchos matices en el medio. Y uno de los más dolorosos es que alguien pueda sentir algo por vos y aún así no elegirte. Eso nos deja en una tierra de nadie, porque no podemos odiarlo, pero tampoco podemos estar. Y esa ambigüedad nos atrapa, pero el amor no debería ser ambiguo. Puede ser complejo, puede ser difícil, pero no debería hacerte dudar de si sos importante. No debería dejarte en suspenso. Por eso, cuando empezás a dejar de elegir a quien no te elige, no estás perdiendo un amor, estás perdiendo una lucha. La lucha por ser vista, por ser priorizada, por ser suficiente. Y aunque al principio eso duela como una derrota, en realidad es una liberación, porque ya no tenés que demostrar nada, ya no tenés que esperar nada, ya no tenés que convencer a nadie de que valés. Y ese espacio que se libera, aunque al principio esté lleno de tristeza, es el espacio donde puede aparecer algo distinto, algo que no se construya desde la carencia, sino desde el deseo mutuo. Cuando una persona deja de elegir a quien no la elige, suele aparecer una culpa muy extraña. Una culpa que no tiene que ver con haber hecho daño, sino con haberse puesto primero. Como si cuidarse fuera una traición. Como si decir esto no me alcanza fuera una falta de amor. Y eso habla de cuánto hemos aprendido a amar desde el sacrificio y no desde el encuentro. Porque si toda tu vida te enseñaron que el amor es aguantar, entonces cuando dejas de aguantar sentís que estás fallando. Pero el amor no se mide por cuánto dolor soportás, sino por cuánta verdad podés vivir. Y la verdad, en estos vínculos, es que estabas sosteniendo algo sola, que estabas dando mucho más de lo que recibías, que estabas esperando que alguien cambiara para poder sentirte segura. Y eso no es un proyecto de pareja, es una apuesta. Por eso cuando te vas, no solo te vas de una persona, te vas de una fantasía. La fantasía de que si te quedaba lo suficiente, él iba a darse cuenta. La fantasía de que tu amor iba a curarlo. La fantasía de que esta vez sí ibas a ser elegida. Soltar esas fantasías duele casi tanto como soltar a la persona, porque las fantasías eran las que te sostenían cuando la realidad no alcanzaba. Y sin embargo es en esa caída donde empieza algo más honesto, porque cuando dejás de esperar que alguien te elija, empezás a preguntarte qué tipo de vínculo querés, qué estás dispuesta a dar, qué no estás dispuesta a tolerar, qué significa para vos amar y ser amada. Y esas preguntas son el inicio de una relación distinta con vos misma. No una relación perfecta, sino una relación donde ya no te perdés para que alguien se quede. Porque cuando una persona se elige... Pocas situaciones confunden más a una mujer que cuando un hombre comprometido, casado o con novia, empieza a buscarte, te escribe, te elogia, te insinúa cosas, te cuenta problemas de su relación, te busca emocionalmente, físicamente o simbólicamente. Y ahí aparece la pregunta que duele: ¿qué quiere de mí? ¿Será interés real? ¿Será deseo? ¿Será amor? ¿O será simplemente una fuga emocional? Hoy voy a explicarte, desde la psicología y sin romanticismos, las 7 intenciones más frecuentes detrás de un hombre que te busca mientras está en otra relación. No para juzgarte, sino para que entiendas qué está en juego y qué estás entregando. Número 1. Un hombre casado te busca cuando necesita admiración. Cuando un hombre comprometido empieza a acercarse a otra mujer, muchas veces no es por ella, sino por lo que ella despierta en él. En su casa ya no es novedad, ya no es ese hombre que sorprende, que deslumbra, que impacta. La vida cotidiana lo volvió previsible, común, repetido, y aunque él no lo diga, siente que perdió ese brillo que alguna vez creyó tener. Entonces aparece la necesidad más primitiva del ego masculino: ser admirado. Un hombre puede vivir sin muchas cosas, pero le cuesta vivir sin sentirse valorado. Cuando no recibe reconocimiento en su relación, empieza a buscarlo afuera, no porque la otra mujer sea mejor, sino porque él se siente menos. Y ahí estás vos,
y sin quererlo, él te convierte en un espejo emocional, un reflejo donde puede volver a verse atractivo, interesante, inteligente, deseable. Vos no estás compitiendo con su esposa, ni siquiera con su relación. Estás compitiendo con algo mucho más profundo, su ego herido. Él no quiere amor. No quiere un proyecto, no quiere una vida nueva, quiere aire porque se siente asfixiado, quiere narciso porque necesita mirarse bonito otra vez, quiere espejo porque cree que vos podés devolverle la imagen que perdió en su propio hogar. Pero atención, la admiración que él busca afuera rara vez la sostiene adentro, porque el problema no es la esposa, no sos vos, es su propia incapacidad de verse a sí mismo sin que otro lo valide, y nadie merece ser el proveedor emocional de un vacío que él mismo no se anima a revisar. Número 2. Te busca para escapar de sus problemas, no para resolverlos. Hay algo que tenés que entender sobre muchos hombres que buscan afuera estando casados o en pareja. No están buscando una solución, están buscando una distracción. No quieren enfrentar lo que pasa en su casa, porque hacerlo implicaría mirarse al espejo y admitir verdades que duelen, que ya no desean, que ya no saben amar, que se apagaron o que sostienen una relación rota por miedo, culpa o costumbre. Los hombres, cuando no tienen herramientas emocionales, hacen algo muy humano pero muy inmaduro. Escapan. Huyen de sus vacíos, de su soledad, de su insatisfacción, y en esa huida muchas veces buscan a otra mujer, no para resolver su vida, sino para hacer silencio dentro de ella. Y ahí entras vos. Sin buscarlo, te convertís en un paréntesis, en una pausa emocional, en un lugar donde él puede olvidar, aunque sea por un rato, todo lo que evita enfrentar. Con vos se siente liviano, no hay cuentas que pagar. No hay discusiones pendientes, no hay desgaste. Sos la parte luminosa de su día, la parte que no le exige lo que él ya no sabe dar. Pero eso no es amor, eso es anestesia. Un hombre que te busca para escapar no está invirtiendo en vos, está usando tu energía para no desmoronarse en la suya. Vos lo ves sensible, atento, presente, pero no es presencia real, es una presencia fugada, prestada, temporal. Él vuelve a vos porque con vos no tiene que enfrentarse a sí mismo, porque con vos puede sentirse hombre, mientras en su casa se siente culpable, insuficiente o vacío. Pero escucha esto con claridad. Quien te usa como escape nunca te elige como destino, porque para elegirte tendría que tomar decisiones adultas, cerrar una historia, asumir consecuencias, hacerse cargo del daño, enfrentar el conflicto, mirar su vida de frente. Y la mayoría de los hombres que buscan escaparse no están hechos para eso. Vos no merecés ser la vía de emergencia de nadie, merecés ser historia, no escondite, merecés ser destino, no refugio. Número 3. Te usa como descarga emocional. Hay algo muy delicado en este punto, y es fácil confundirse. Cuando un hombre casado o en pareja te empieza a contar cosas íntimas, problemas familiares, frustraciones, culpas, vacíos, vos podés sentir que te eligió como confidente. Podés creer que esa apertura es una señal de conexión profunda, de confianza, incluso de amor, pero no. La gran mayoría de las veces no es conexión, es descarga. Ese hombre no se muestra vulnerable con su esposa porque ahí tendría que dar explicaciones, asumir responsabilidades, enfrentar reclamos o exponerse a consecuencias. Con vos, en cambio, está a salvo. No hay exigencia, no hay historia, no hay compromiso. Sos un oído limpio, una escucha fresca, un espacio emocional que no lo confronta con lo que él no quiere ver. Vos te convertís sin quererlo en su psicóloga informal y él empieza a volcar ahí todo lo que no puede sostener en su vida real, sus miedos, sus frustraciones, su enojo con la pareja, su sensación de fracaso, sus dudas existenciales. Y ojo con esto, que un hombre se abra no significa que te elija, significa que encontró un lugar donde puede drenar toda su carga sin pagar ningún precio emocional. Con su pareja no lo hace porque ahí se juega la verdad de su vida. Con vos, sí, porque con vos su vulnerabilidad no tiene costo. Vos empezás a creer que hay intimidad, pero lo que hay en realidad es asimetría. Vos recibís todo y él no te da nada, porque él no está abriéndose para construir algo, está abriéndose para no explotar.
Y lo más peligroso es que esa descarga emocional confunde. Hace sentir que son cómplices, que hay algo especial entre ustedes, que solo vos lo entendés, que solo vos lo calmás. Te empieza a decir frases como, con vos puedo hablar de todo, nadie me escucha como vos. Te juro que no sé qué haría sin estas charlas. Y claro, vos sentís que hay un vínculo real, pero no es real, es funcional. Vos le das contención, vos lo sostenés, vos lo limpiás emocionalmente. Y él que te da a cambio, generalmente nada concreto, ni decisión, ni proyecto, ni claridad, ni compromiso. Porque un hombre que solo te usa para descargar su mundo interno no está construyendo un futuro con vos, está evitando el presente que no sabe manejar. Una persona que te ve como terapeuta no te ve como pareja. Y te lo digo desde la psicología más básica. Si un hombre no resuelve su vida donde pertenece, tampoco la va a resolver con vos. Vos no merecés ser el basurero emocional de nadie. No estás para sostener la vida que él no se anima a afrontar. Estás para que te elijan, no para que te utilicen. Número 4. Busca deseo sin responsabilidad. Acá está una de las verdades más incómodas de todo este tipo de vínculos. Un hombre que te busca estando casado o con novia casi siempre está buscando deseo, sin responsabilidad. Esa es la palabra clave, responsabilidad. Con su pareja la tiene, la asumió, aunque la ejerza mal, aunque la evite, aunque se esconda detrás del desgaste, pero la tiene. Con vos, en cambio, no. Con vos vive la parte fácil de la historia, la emoción fugaz, la fantasía que lo distrae, la adrenalina de lo prohibido, el misterio que no tiene en su casa y el sexo idealizado, ese que no tiene que sostener todos los días. Es un deseo sin consecuencias, una aventura sin facturas, una pasión sin compromisos. Por eso puede parecer tan intenso, tan presente, tan atento, tan distinto al hombre que muestra puertas adentro, porque no paga ningún precio emocional. Con vos no tiene que hacerse cargo de nada, ni de la convivencia, ni de las decisiones, ni de los silencios largos, ni de las discusiones verdaderas, ni de los proyectos que cuestan, ni de la responsabilidad afectiva que demanda un vínculo real. Por eso te dice frases como, con vos siento algo diferente, en mi casa no soy yo, no sabés lo que significás para mí, es que acá me siento vivo. ¿Pero por qué se siente vivo? Porque está escapando, no porque esté eligiendo. El deseo que él vive con vos está inflado por la ausencia de realidad. No es amor, es un paréntesis, una pausa entre los problemas que no resuelve y la vida que no se anima a enfrentar. Y vos, sin darte cuenta, quedás atrapada en la versión linda del cuento, la versión donde él es intenso, cariñoso, atento, apasionado, pero solo porque ese deseo no le exige nada. No tiene que comprometerse, no tiene que sostener, no tiene que renunciar a nada, no tiene que elegirte frente al mundo real. Puede ser el hombre ideal porque no tiene que ser el hombre completo. Con vos solo muestra el 20% de lo que es, el lado seductor, el lado disponible, el lado que quiere ser, y el otro 80%, el que realmente marca la diferencia en una relación, la responsabilidad, la decisión, la coherencia, la verdad, ese lo reserva para su hogar, o directamente lo evita. Entonces, claro que es intenso, claro que te busca, claro que te desea, claro que te hace sentir especial. Pero eso no significa que esté dispuesto a hacer algo con todo eso. Él quiere el fuego, pero no la casa, quiere el deseo, pero no el compromiso, quiere la emoción, pero no el costo. Y escucha esto bien, el deseo de un hombre no significa nada si no viene acompañado de decisión. Una persona que solo te desea, pero no se hace cargo, no te está eligiendo, te está usando para completar su propio vacío. Vos merecés que te deseen, sí, pero también que te elijan, que te cuiden, que te prioricen, que te respeten. Y eso, un hombre que busca afuera teniendo una pareja, difícilmente lo haga, porque él ya demostró que sabe desear, pero también demostró que no sabe sostener. Número 5. Quiere probar que todavía puede. Hay algo que casi nadie dice, pero que es fundamental para entender este tipo de conductas. El deseo masculino muchas veces tiene un componente profundamente narcisista. No hablo de maldad, hablo de estructura emocional. Cuando un hombre te busca, estando casado o en pareja, muchas veces no lo hace por vos, ni por amor, ni por una conexión extraordinaria. Lo hace para probarse a sí mismo que todavía puede,
puede conquistar, puede gustar, puede generar deseo, puede sentirse vigente. Lo que está buscando no es un vínculo profundo, es autoafirmación, porque quizás en su casa ya no recibe miradas de admiración, ni reconocimiento, ni esa sensación de masculinidad que él necesita para sostenerse. Quizás se siente apagado, rutinario, invisible. O peor, se siente viejo, desactualizado emocionalmente, fuera de juego. Entonces aparece la tentación de comprobarse, y la tentación toma forma de otra mujer, vos, no porque seas la mujer ideal, no porque seas mejor que su pareja, no porque esté enamorado, sino porque sos el escenario donde puede recuperar una versión de sí mismo que siente perdida. Es un acto interno, casi infantil, que dice, todavía gusto, todavía puedo atraer, todavía soy deseable. Y vos terminás siendo la medida de su propio ego, la prueba de que no está terminado, de que no perdió el poder de seducción, de que su identidad masculina sigue vigente. Ahora, ¿dónde está el problema? Que ese impulso narcisista nunca construye, solo necesita confirmación y una vez que la obtiene, vuelve a su vida como si nada. Te busca para obtener un impacto emocional, pero no para sostener una historia. Quiere ser admirado, no comprometido. Quiere sentirse vivo, no responsable. Cada mensaje, cada búsqueda, cada insinuación, no habla de vos, habla de su herida narcisista, de algo que no está recibiendo en su casa, o peor aún, de algo que no sabe darse a sí mismo. Y esto es importante que lo entiendas. Si un hombre te busca para reafirmarse, vos podés darle el brillo del momento, pero jamás vas a recibir de él una elección real. Porque en su cabeza vos no sos un proyecto, sos un espejo donde él se mira para comprobar que todavía existe esa versión de sí mismo que extraña. Por eso no profundiza, por eso no avanza, por eso no decide, porque lo que busca no es amor, es validación. Y la validación cuando depende del otro siempre es insaciable. Podés darle admiración, deseo, atención, pero mañana va a necesitar más. Y pasado, un poco más. No es personal, es estructural. Un hombre que te busca para probar que todavía puede, no está construyendo contigo, está construyendo sobre vos. Y cuando termine de usarte como medida, cuando vuelva a sentirse seguro, cuando su ego se estabilice un poco, se va. Así funciona esta mecánica emocional. No quiere un vínculo profundo, quiere reafirmarse, y vos mereces mucho más que ser el test de autoestima de alguien. Número 6. Te ofrece ilusión para no ofrecer compromiso. Mira, querida, cuando un hombre casado te empieza a hablar del futuro, no está hablando de futuro. Está fabricando un espejismo cómodo para él, peligroso para vos. Y aparece ese repertorio de frases que parecen sinceras, profundas, casi románticas, pero que en realidad son el envoltorio elegante de una evasión emocional. Si yo estuviera solo, con vos sería distinto. Mi relación está mal, pero vos me das vida. Dame tiempo. No son proyectos, son promesas en modo vuelo. Son palabras sin peso, sin fecha, sin consecuencia. Porque él sabe, consciente o inconscientemente, que esas frases activan algo muy humano en vos, la esperanza de que lo que están viviendo podría convertirse en algo real. Pero fíjate un detalle. Siempre habla en condicional, siempre en un tiempo que no existe. Sí, quizá, cuándo, algún día. Jamás en un hoy, jamás en un ya, jamás en un hagamos. Te mantiene en una relación donde vos invertís emoción, energía, atención, mientras él invierte palabras, y palabras que nunca lo comprometen a nada. Porque en el fondo, este hombre no quiere perderte por el beneficio emocional que le das, pero tampoco quiere dejar su vida oficial, porque ahí tiene estabilidad, estructura, identidad, comodidad. Entonces, te ofrece un punto intermedio, la ilusión. La ilusión es barata para él, la ilusión es carísima para vos. Porque mientras él mantiene todo igual,
Vos sos la que paga el costo del tiempo que pasa, el costo de la ansiedad que te carcome, el costo de esperar señales que nunca llegan, el costo de creer en un movimiento que él no tiene ninguna intención de hacer. Y ahí está la trampa. Él no te está mintiendo del todo, pero tampoco te está diciendo la verdad. Está jugando en ese gris donde no arriesga nada, pero obtiene muchísimo. Por eso escúchame bien, cuando un hombre quiere compromiso, se nota, se mueve, decide, actúa, ordena su vida, no vive de hipótesis, no habla en condicional. Cuando quiere algo real, te ofrece realidad. Cuando no, te ofrece ilusión. Y la ilusión, mi cielo, no es amor, es una limosna emocional para retenerte donde a él le conviene. Número 7. Y a veces, sí, se enamora. Te voy a decir algo que muchas veces se evita, pero que es verdad. Sí, un hombre casado puede enamorarse de otra mujer. Claro que puede. El corazón humano no respeta contratos, papeles ni roles, es caótico, impulsivo, caprichoso, y a veces ese hombre siente algo genuino, profundo, vivo, y vos lo notás, lo ves en la forma en que te mira, en cómo te escucha, en esa vulnerabilidad que no se anima a mostrar en su casa. No estás imaginando cosas, hay casos en los que efectivamente se involucra emocionalmente. Pero escúchame bien, el problema no es si te quiere. El problema nunca fue la emoción. El problema es qué está dispuesto a hacer con esa emoción. Porque enamorarse es fácil, separarse, reorganizar la vida, afrontar el conflicto, asumir las consecuencias. Eso es otra historia. Un hombre puede llorar por vos, extrañarte, necesitarte, sentir que con vos recupera una parte de sí mismo que creía perdida. Y aún así, no moverse ni un centímetro. ¿Por qué? Porque el amor puede empujarlo a vos, pero el miedo lo ata a donde está, y ahí es donde muchas mujeres se confunden. Creen que intensidad es decisión, creen que vulnerabilidad es acción, creen que lo que él siente equivale a lo que él hará. Pero no, los sentimientos no son decisiones, el arrepentimiento tampoco, la culpa menos, la confusión ni hablar. Un vínculo real, uno de verdad, no uno clandestino, se sostiene con decisiones consistentes. La decisión de separarse, la decisión de ordenar su vida, la decisión de hacerte lugar, la decisión de asumir el costo emocional, económico, familiar y social que implica un cambio así. Si él no toma decisiones, aunque te ame, ese amor queda atrapado en el mundo de lo simbólico, de lo que podría ser, de lo que fantasean juntos, de lo que sienten pero no concretan. Y en ese limbo, vos sos la que queda suspendida. Un hombre puede estar profundamente enamorado y, aún así, vivir paralizado. Puede quererte más de lo que admite, pero preferir la comodidad de su vida actual. Puede sentir que sos su refugio emocional, pero no animarse a convertirte en su realidad cotidiana. Entonces, sí, tal vez se enamora, pero si ese amor no se transforma en acciones reales, lo demás es solo ruido emocional, un eco intenso que te envuelve, te conmueve, te ilusiona, pero que nunca se convierte en un camino concreto. Y vos no mereces eco, mereces presencia, mereces decisiones, mereces hechos. Un hombre que te busca, estando comprometido, no te está mostrando amor, ni valentía, ni pasión. Te está mostrando un faltante interno, un hueco que no sabe nombrar, pero que intenta llenar con tu presencia. Y vos no estás obligada, ni emocional, ni moralmente, a convertirte en la curita de nadie. Porque toda relación que nace con un tercero ya nace torcida, con silencios, con mitades, con un techo que nunca termina de caer, pero siempre pesa. No se trata de preguntarte, ¿qué quiere él de mí? Esa pregunta lo pone a él en el centro, y vos mereces ser el centro de tu propia vida. La pregunta real es otra, ¿qué quiero yo de alguien que no puede sostener lo que dice sentir? Porque una cosa es lo que un hombre dice en el calor del deseo o en la nostalgia de lo que le falta, y otra muy distinta es lo que está dispuesto a construir con responsabilidad, con verdad y con hechos. No te confundas, cuando un hombre realmente está disponible, emocional, afectiva,
y vitalmente no llega entre sombras, escondido, repartido o a medias, no aparece de contrabando, aparece de frente, con claridad, con decisiones, con la vida ordenada para que vos entres y no para que vos esperes. Y si no es así, entonces lo que trae no es amor, es carencia, y vos valés mucho más que ser la respuesta a un vacío ajeno. Si este mensaje te hizo pensar, te acompañó o te abrió una mirada nueva, deja tu like, suscríbete para seguir profundizando estos temas y contame en los comentarios qué fue lo que más te resonó de este video. Tu voz también suma.